esta acción comunicativa veo que se conjuga lo intersubjetivo de lo doloroso de la situación de abuso de Telma, pero también está esto del objetivo y lo colectivo al ponerlo en el símbolo, mira cómo nos ponemos, ¿no? En la construcción de esa frase, también hay como en esa acción comunicativa, la construcción de, no es solamente de un individual, sino de mira cómo nos Es un ponemos en acuerdo, cada verbo, ese ya ¿no? sería un acuerdo. El mira cómo nos ponemos. Ese es un acuerdo, eso es el mira Eso cómo nos ya es un ponemos como acuerdo. acuerdo, Eso me ya es un parece acuerdo. fantástico. Sí. Muy bueno, Laura. ¿Quién más tiene algo para decir? Miranda. Sí, yo también en esta línea de lo que decía Malala, que también se ve por el otro lado esta idea como de influencia, ¿no? O sea, esta parte como más subjetiva de las personas que lo conocían, inclusive en la mesa con Mirta, de que iban diciendo, pero ¿cómo no o sea, cómo no 5 años pasaron de esto? ¿Cómo no lo fueron hablando? Qué raro toda la situación. Yo te conozco como toda una idea de parar toda la cuestión y el levantamiento social que estaba habiendo en ese momento, como diciendo como, no, bueno, es como medio imposible que eso suceda porque él no es así, porque las cosas no funcionan así, como ese intento de, sí, influir, manipular la situación hacia otro lado, tergiversar la situación, negar lo que estaba sucediendo. Sí. También como que lo veo por ahí. Sí, hay una cosita. Quiero agregar una cosita ahí para que no se nos pierda, porque bueno, hay varias cosas para ir agregando, pero en ese sentido, si nosotros lo vemos como de que el tema se está poniendo en práctica de discusión pública, en práctica de diálogo público, digamos, porque se abre un pequeño diálogo en la mesa de Mirta Legrand, pero aparte en una instancia pública que es la televisión, ¿no es cierto? Entonces, y sí, en ese sentido, en el sentido de instancia pública, digamos que lo podemos pensar en ese término de influencia, de tratar de influencia hacia el resto de los socios. Por otro lado, creo que se puede distinguir en el diálogo que se arma dentro de la mesa de discusión y en el como una contrapartida a los otros diálogos donde ustedes decían se apelan a mencionar condiciones objetivas, los hechos concretos, ¿no? Los hechos concretos que cuentan las distintas actrices de lo que fue sucediendo. En este caso, Mirta Legrand y algunos que están ahí también apelan a hechos concretos. Mirta Legrand dice, pero ¿cómo? 5 años y nunca se dijo nada. O sea, apela a un hecho concreto, también establece una relación con el mundo objetivo y también el resto una relación con lo social y con lo intersubjetivo, al decir yo lo conozco, él no es así, él no hizo nada. En este caso, como en lo que planteaban ustedes anteriormente, ahí vemos de que nunca están completamente separadas en una instancia de comunicación y de diálogo todo, de que se pueden hacer relaciones a distintas instancias del mundo social. Podemos hablar dirigiéndonos a hechos concretos, apelando a relaciones sociales o apelando a lo intersubjetivo. ¿Se entiende? Que es lo mismo. Bueno, a ver, alguien más había levantado la mano. Antes de seguir hablando, prefiero escucharlos a ustedes y después vemos en general. Sí, a mí me parecía que en ese sentido también era como que en el discurso de Telma y de todas las actrices argentinas, como que hay una pretensión tanto de verdad como de rectitud y de sinceridad, como que en algún punto, en diferentes momentos, Sí. se dan 3 planos, porque como que dicen, che, sinceridad en tanto que a mí me pasó esto y esto es lo que siento y lo quiero expresar, veracidad en tanto que esos hechos concretos pasaron y rectitud en tomar una posición frente a esos hechos y eso que yo sentí y siento. Entonces como que en algún punto es como que se sobreponen o solapan los 3, siento. Sí, creo que lo has expresado con mucha claridad. O sea, se hace en la situación dialógica, se apela a las 3 instancias y se buscan las 3, verdad, veracidad y rectitud. Por un lado, se apela a los hechos, se busca la verdad. Veracidad porque tratan de ser creídas, que es lo que hablábamos la clase pasada, que es algo tan difícil en el mundo, en esta situación.
Y norma y rectitud en que también se apela a la norma. Sí, me parece que lo has planteado con mucha claridad, Gino. ¿Se entiende lo que quiso decir Gino? ¿Alguien más tiene algo para comentar? Sí, o sea, como que es un poco difícil como que separarlo tan estructuradamente, como, porque es como que es todo parte de, o sea, es como que todo, para mí todo se relaciona, pero bueno, no sé. Es que es así, Mercedes, por eso las categorías teóricas en sociología, bueno, en todas las ciencias sociales, pero nosotros que trabajamos con categorías... Perdón. En ciencias sociales, que nosotros nos manejamos con categorías teóricas, con indicadores, lo que tenemos que hacer es esto de trabajar con la realidad, la dividimos a la realidad, pero no es algo cierto, es un armado que nosotros hacemos. Habermas es un armado que dice estas van a ser la relación con las condiciones objetivas, con el mundo social y con él eligió y armó esas categorías. Las armamos para poder hacer los análisis, pero como decís, Mercedes, no es que en la vida real el mundo está sectorizado así. El hecho de que existan las teorías y las categorías sociales, las categorías y los indicadores, es para que nosotros las podamos hacer visibles, analizarlas y ponerlas en relación dentro de una teoría. Y ahí buscar una forma de comprensión y de explicación. Es como que desarmamos para volver a ponerlo en relación dentro de un mundo de explicación, a buscarle la explicación. Porque a lo mejor si nosotros vemos los hechos estos sin pasar, no hacemos todo ese análisis. Mira, las personas en este diálogo están tratando de justificar sus argumentos con hechos concretos, con hechos de relaciones con otras personas o en relación a lo que sienten. Entonces, nosotros ahora vemos un diálogo y vamos a ver cómo está tratando de argumentar ese diálogo la persona. Vamos a analizar qué elementos, pero es una práctica que nosotros vamos haciendo para el análisis de lo social. No significa que lo social esté realmente dividido así. Nosotros lo dividimos para poder analizarlo. Es una de las tantas divisiones que podría haber y es la división que hace este autor. Elster hacía otras, ¿no? En Elster buscábamos cuál era su interés último para buscar el fin, la mejor manera de buscar su fin. Eso buscábamos en Elster. Acá buscamos cómo las personas entran en diálogo, qué condiciones se tienen que dar y cómo justifican sus argumentos. En este caso concreto de estos ejemplos que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Buscamos categorías diferentes, cada autor usa categorías diferentes para analizar lo social. Bueno, y en relación a lo que vos decías, Mercedes, de las prácticas, a ver, antes, María Laura, levantaste la mano. Sí, profe, puede ser que, no sé, se me ocurre, ¿no? Es como que hay una cuestión como diferente de lo que se plantean en las imágenes. Por un lado, el de actrices argentinas y por otro lado, en la mesa de Mirta. Por un lado, el actriz argentina hay un consenso que es genuino y que está legitimado, digamos, a través de toda esta acción de el apoyo, digamos, como de este colectivo de personas que pertenecen al mismo gremio, por decirlo de alguno de Telma, y por otro lado, en la mesa de Mirta hay como una construcción de un discurso. No hay consenso, se intenta construir un discurso con pretensiones de validez, que es lo que me quedé pensando en lo que dijo Gino recién. O sea, que hay una pretensión de validez, pero no hay un consenso de la inocencia o no de D'Artes, ¿me explico? No hablo de D'Artes como podría hablar de cualquier otra cosa. Hablo en sí del hecho de que se está pretendiendo construir un discurso que genere consenso. A eso voy. Bueno, perfecto. Es a lo que quería ir recién. Cuando Mercedes habló de las prácticas, ¿vos qué dijiste de las prácticas? ¿Te acordás, Mercedes? Sí, yo me metí tipo ahí en el mundo social, como las normas,
que existen, pero como que también estaba como en duda, no sabía cómo Claro. abordar. Claro, vos, bueno, por algún motivo hablas de las prácticas como las normas. Las normas son como las normas que están rigiendo, digamos, uno puede apelar a las normas. Pero las prácticas concretas que nosotros podemos ver en estos ejemplos, ¿cuáles son? Las que, Mónica García, ¿querés decir algo de esto, Moni? Sí, claro, digamos que... Lo digan ustedes antes que lo diga yo. No, bueno, me parece que se puede ver claramente, o sea, qué acciones llevan adelante los sujetos a partir de esos posicionamientos y de esos argumentos que tienen. En el caso de las actrices argentinas, la práctica concreta es la de organizarse y hacer esa denuncia pública. Claro. Efectiva. Esa es la práctica concreta. Bueno. Y del otro lado, digamos, bueno, no sé, veo como la práctica de justificarse, de la mentira, de buscar aliados. Eso. Sí, está bien. Está bien. Las prácticas, las normas son las normas las que están. Y las prácticas tienen que ver con esto que dice Moni, pero yo iría a una práctica anterior. O sea, las que decís vos, Moni, es perfecto. Esas son las prácticas que se llevan a cabo. Pero antes de esas prácticas de llevar a la acción, hubo una práctica anterior, por ejemplo, la del colectivo, que fue la de generar el colectivo y la instancia de diálogo en el colectivo. O sea, la de crear la situación dialógica en el colectivo, que el colectivo de actrices se uniera como una instancia de discusión, de diálogo, para discutir ese tema y poner en debate público, poner en debate este tema. Entonces, hubo ahí ya, como primera práctica, una generación del diálogo entre las actrices argentinas, poner en debate esto de los hechos que ocurrieron, de creerle a este tema de los subjetivos, de creer lo que se está diciendo, de la veracidad, de tener en cuenta la veracidad de los hechos. Sobre todo creo que eso era el punto más importante en este caso, ¿no? Que las actrices, más allá de los hechos, se fundamentan en la veracidad, o dan apoyo moral en el tema de la veracidad. Y apelar a la norma, como decía Gino. Pero está en esta instancia de diálogo del colectivo que permitió llevar adelante estas prácticas. Y por otro lado, también se creó la instancia de diálogo, o se generó la instancia de diálogo en la mesa de Mirta Legrand, como decía María Laura. Ahí hay dos instancias de diálogo separadas, o sea, está la de las actrices que generan un debate público, y por otro lado una instancia de diálogo que se genera en otra instancia pública, en la mesa de Mirta Legrand, que también salen con otras ideas, tiran otras ideas al debate público. Bueno, ahí ya, digamos, el marco de diálogo quedó instalado, digamos, esos son los límites que podemos ver, que podemos reconocer en Habermas, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, Habermas tiene un límite de que por ahí no todo funciona tan perfecto como para que el diálogo siempre sea perfecto, o sea, como para que todos los diálogos se puedan cumplir en la realidad. O sea, se tiraron estas dos instancias, por un lado el debate de las actrices, por otro lado lo que plantea Mirta Legrand y sus seguidores desde la televisión pública. Bueno, y esos son argumentos que fueron a correr en el debate público, ¿no? A la vía pública. Y después eso tiene sus repercusiones, ¿no? Eso tiene sus repercusiones y generará otras instancias de diálogo entre estudiantes como nosotros, entre instancias laborales, en colectivos de la justicia, se irán generando distintas instancias de diálogo. Nada es cerrado ni se termina en un solo momento. Por eso está muy bueno el ejemplo. Por eso está bueno el ejemplo porque plantea muchas instancias y muchas complejidades, digamos. Santiago y Joaquín levantaron la mano.
Sí, profe, yo quería decir algo, o sea, algo que está, o sea, que puedo rescatar este ejemplo que trajo Mercedes, es que cuando una de las mujeres actrices argentinas, eh, bueno, luego de hablar sobre esto, Telma, dice que, o sea, se remite al tema de que hay un juicio y hay una, o sea, no es solamente condena social, sino que también hay un juicio en proceso y que eso me remite mucho al tema de la veracidad también. O sea, de que no es solamente apoyar moralmente, sino que es un proceso que se está juzgando, digamos. Eso, a diferencia de lo que se habla en la mesa de Mirta, supongo yo, o pienso yo, que me lleva a esto de la veracidad que estaban hablando los compas. Bueno, ¿alguien le quiere contestar? Gracias, Santiago. ¿Alguien tiene algo que decir sobre lo que decía Santiago? Bueno, ahí habría que ver, yo pondría la veracidad tiene que ver con que se crea lo que las personas sienten, ¿no? Entonces ahí no sé si sería tanto la veracidad, sino que también se pasa al plano normativo, digamos, se cree por lo legal, digamos. O sea, hay una instancia, ya se pasa a otra instancia más allá de la veracidad por lo subjetivo, ¿no? Sino de que, como decía Gino, como decía, se pasa a la instancia ya de la norma. Digamos que es otro criterio de validez, es otro criterio de validez, eso sí es un criterio de validez. Pero no sería en ese caso las normas, las leyes, no sería la veracidad, sino más bien la veracidad es que se crea lo que ellas están manifestando subjetivamente, sus sentimientos. Profe, una pregunta, perdón por interrumpir a Joaquín, Sí. pero es una pregunta sobre esto. ¿La norma no sería entonces como o el juicio en sí, como una condición como objetiva, como algo que va a pasar, que sucedió, lo que sea? No Y entraría la en norma eso. se puede considerar también como una condición objetiva. Si la norma está, si la norma existe, se puede apelar a la norma como una condición objetiva para decir esto es así porque existe esta norma. En la película se acuerdan que lo veíamos, pero se ponía en tela de juicio. ¿Para qué existe la ley si no se va a cumplir o si la ley no está en beneficios de todos? ¿Se acuerdan? O sea, la norma se puede apelar a la norma como una condición objetiva y también se la puede poner en tela de juicio. Pero sí puede ser una condición objetiva, claro. Joaquín. Sí, profe, yo quería preguntar para ver si me había tipo, quedado claro de que cuando hablábamos de las prácticas, usted ha dicho que implicaba esta instancia de generar el diálogo en el colectivo y como creerle a Telma en este caso. Entonces, si se pone en abstracto, sería como que la instancia de práctica implicaría este acuerdo que se genera sobre la pretensión de validez. Digo, en este caso fue la veracidad de la experiencia vivida por Telma. Pero digo, sería como cuando se acuerda sobre esa pretensión, digo. No sé si está bien. Esa es mi consulta. A ver. Capaz lo dije medio... Sí, ¿me lo puedes repetir a la pregunta para ver si entiendo bien el plan? Sé por dónde vas, Sí. pero... Sí, como que si la instancia práctica implica ese momento en que se acuerda y se dice que se acuerda, digo, como que lo que se dijo está bien, digo, en este caso, que se acuerda de la veracidad de la vivencia de Telma. No Claro. sé si es eso. Claro, es porque es parte de lo mismo. O sea, al decir que la práctica es la búsqueda del diálogo o el establecimiento del diálogo en el colectivo de mujeres, el diálogo, ¿cuál es el objetivo del diálogo? La búsqueda del acuerdo. Para llegar al acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exponer argumentos. Y nuestros argumentos nosotros vamos a apelar a pretensiones de validez, vamos a querer que todo lo que nosotros decimos tienen pretensiones de validez, que pueden ser la verdad, la veracidad o la legalidad, por ejemplo. Bien. ¿Se entiende? Entonces sí es parte de lo mismo, o sea, Sí. estás viendo estuviste desglosando la instancia de diálogo, o sea que está bien. Bien, gracias, profe. No, gracias a vos. ¿Quién más? Miranda. Sí, yo como algo que me surgió también de esto que dijo el compa, de la parte práctica en relación como a Habermas, sería esta idea de que se acuerda en el objetivo, en el tema y en el modo de la comunicación, ¿verdad? O sea, la práctica va en ese sentido, es el colectivo de
actrices argentinas acuerda sobre un objetivo, sobre un tema y sobre un modo de comunicación de lo que está sucediendo. O sea, la práctica que nosotros podemos distinguir acá es que genera, esta situación genera una instancia de diálogo en el grupo de actrices argentinas. En el grupo de actrices argentinas se instaura una práctica de diálogo, una situación dialógica sobre este tema. El objetivo, sí, seguramente es que tome veracidad y que se crea, o sea, que se crea, que se logre un acuerdo sobre que lo que ocurrió es certero. Sería el acuerdo, lo que decía Joaquín recién. Buscar el objetivo sería lograr un acuerdo sobre considerar o hacer público que lo que Telma plantea, contribuir a que lo que Telma plantea, acordar de que es algo certero, es algo cierto. Y bueno, y de allí que recurren a las distintas pretensiones de validez de sus argumentos. ¿Se entiende? O sea, es más o menos, es lo mismo dicho con distintas palabras, pero ¿se entiende, Miranda? Sí, sí, gracias, profe. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene algo para decir del ejemplo? Bueno, para mí está muy bueno para incluso reverlo, volver a verlo, analizarlo, se le puede sacar, me parece, el jugo en distintas cosas. Nosotros hemos ido tomando algunos elementos, pero me parece que lo estructural básico está muy bueno el ejemplo para analizarlo. Gracias, Mercedes. Bueno, no sé quién quería exponer ahora, Gino, o si alguien había levantado la mano antes para exponer. Nosotras podemos. Dale, puedo. Moni. Bueno, no sé quién estaba primero. Como quieras, Jim. No Si había... querés, lo presento es recortito, o sea, un video de 1 minuto y medio. Bueno, dale. De una. Ahí lo comparto. Es un fragmento de una serie que se llama Mad Men, no sé si alguno le vio. Es una serie sobre publicidad en los años 60. Ahí veo que Miri está haciendo señas, así que sí. Qué bueno. Sobre los años 60. Y bueno, es un fragmento donde dos personajes de la serie dialogan. Y más que nada es, bueno, como ver los diálogos, los enunciados que emite uno de esos personajes, una de esos personajes. Buenísimo. Miri, ¿querés compartir vos? Porque me está tirando de error. Ahí te paso el link. Si no, cualquier cosa veo si lo puedo compartir yo, pero ustedes evidentemente tienen mucho más cancha que yo para compartir. Ese es el link. You can use the mirror in the bedroom. No. Part of the process of learning to live without your hospitality. It's nothing. Not true. I was curious if you're aware of the value of your service. It's what you're supposed to do, isn't it? Wouldn't say that. People will take advantage of you. I know what I'm doing. What do you want? Are you just some busy little bee building a hive out in Brooklyn? Are you still trying to say thank you? You have to start living the life of the person you want to be. Is that what you did? You're never going to get that corner office until you start treating Don as an equal. And no one will tell you this, but you can't be a man. Don't even try. Be a woman. It's powerful business when done correctly. Do you understand what I'm saying, dear?
I think so. So, how do I get to Grand Central from here? Steamship? I can walk you to the train. It's 2 blocks over. I'll call a car. Bueno, ese es el fragmento. Yo en mundo, sistema de vida, puse como todo el contexto. Está en contexto del boom publicitario de los Estados Unidos. La personaje que sale maquillándose al principio, que es básicamente como a la que se le analiza el argumento o el discurso, es una manager que es como re importante y es una de las pocas mujeres al momento en la serie que tiene el poder justamente de entablar vínculos con gente que está en posiciones altas en las empresas, meterse a reuniones de mesa chica, mientras que la otra persona es una empleada de una empresa de marketing, de una empresa de publicidad re grande, y está justamente siendo secretaria, que es el único papel que tiene la mujer posible. Y la persona que se está maquillando, que tiene ese poder de estatus más alto como mujer, es entre una de las pocas mujeres que se puede meter en la mesa chica. Entonces, como que el mundo del sistema de la vida sería ese, en los cuales los dos sujetos tienen dos contextos diferentes, y cada uno de los sujetos se construye en ese propio mundo. Bobby, que sería la chica que se estaba maquillando, que es la del estatus alto, se construye en el mundo de la vida como sujeto, poniéndose en una posición que, si bien la mujer no puede llegar a espacios chicos, ella sí pudo hacerlo, y Peggy, que sería la otra chica, se construye en un mundo igualmente misógino, digamos, y heteropatriarcal, pero ella no pudiendo llegar a la mesa chica, por así decirlo. Y si analizamos las prácticas o el discurso, en un principio Bobby realiza como un discurso o una argumentación con función regulativa, porque le dice, debes empezar a vivir como la persona que querés ser. En ese sentido, Bobby le está haciendo un argumento con una pretensión de rectitud, diciéndole, che, bueno, esto es lo que vos tenés que hacer, de acuerdo a ciertos valores que ella vio en Peggy, porque le dice al principio como que la hospitalidad fue re buena en la casa y demás, entonces de acuerdo a eso se da cuenta que ella podría ser mucho mejor de lo que es. Entonces, en ese argumento debes empezar a vivir como la persona que quieres ser, podía encontrar una función como bien regulativa, y al mismo tiempo, y ahí es cuando yo encontraba como una superposición que no sabía si estaba bien o mal, pero bueno, ahora después del ejemplo de Mer me parece que puede ir medio por ese lado. Al mismo tiempo hay función expresiva y hay función constatativa. Función constatativa porque en algún punto Bobby, que es la que justamente logró hacerlo, le dice, che, bueno, yo ante ese mundo objetivo que no deja a la mujer llegar a la mesa chica, yo pude llegar, pero también frente a ese mundo objetivo, pocas personas pueden llegar y vos sos posible de llegar a eso. No sé si es medio un quilombo, porque es como todo en 3 diálogos, pero no sé si se entiende lo que voy. Sí, sí. Muchas gracias, Gino. ¿Alguien tiene algo para decir del ejemplo? ¿Tienen dudas? ¿Qué vieron? Profe, perdón, Gino, yo sé que soy chiquita con problemas, ¿no? Pero es porque, digo, la profe nombró como el consenso como un elemento importante hoy, y como el acuerdo en la teoría de Habermas. ¿Dónde estaría el elemento acuerdo en el ejemplo que vos planteas? Te Pasa que pregunto. para mí el consenso está medio como, no está en un plano quizá discursivo, pero ya en el hecho de, me parece, dejar hablar al otro, ya hay un consenso. Porque el momento que ella le dice, che, debes empezar a vivir como la persona que querés ser, y la otra persona le hace preguntas respecto a eso, me parece que ya hay un consenso, che, bueno, te habilito que vos me hagas una propuesta regulativa. Sí, Después aparte, en una parte perdón. que le dice, jamás tendrás tu propia oficina si no tratás a la otra persona de igual a igual, me parece que le está haciendo de vuelta algo
o una función expresiva, constatativa, diciendo, che, bueno, si vos no haces esto, no lo vas a poder lograr como yo lo hice. Yo traté como iguales a mis jefes y logré llegar, vos tenés que tratar como iguales a los tuyos a través de una función justamente expresiva de los hechos personales que esa persona vivió. Ahí Miranda levantó la mano. Mer, ¿querés hablar? Que querías decir algo justo antes. No, yo iba a decir en esto que lo que habíamos hablado un poco en el teórico, que el acuerdo a veces se da en relación a qué tema se va a estar hablando. Y como que hay un acuerdo en que están hablando sobre un mismo tema, capaz no está súper implícitamente qué es específicamente lo que están hablando, pero hay un acuerdo sobre eso. Sí, yo también creo que, o sea, en el momento en el que una le dice algo a la otra y la otra la entiende y le responde y entiende el mensaje, ahí también vendría a ser un acuerdo en eso. Como que creo que lo que plantea el autor justamente es eso, como que en la acción comunicativa tiene que haber como, tipo, la acción comunicativa es, yo te digo algo y vos entendés lo que yo te digo y me contestás, tipo, no le estoy hablando a la pared, entonces creo que eso vendría a ser un acuerdo, creo, no sé, capaz estoy diciendo cualquier. Sí, incluso al final, cuando ella le pregunta, como, ¿estás entendiendo, o sea, lo que me estoy refiriendo? El otro le dice como, sí, creo que sí, o sea, creo que sí estamos hablando sobre el mismo y creo que ya sé qué tengo que hacer. También hay un acuerdo en eso, ¿no? Lo que a mí principalmente me llamó la atención fue cómo se solapaban las funciones. Porque la mujer en un primer momento, si bien era claro lo regulativo que estaba diciendo en che, vos tenés que empezar a actuar de esta manera, después al momento para sustentar esa norma, digamos, que ella le tiró a la otra persona, usa tanto cosas del mundo objetivo como subjetivo. Del mundo objetivo usa, che, bueno, en este mundo todas las mujeres no pueden llegar, y del mundo subjetivo usa él, jamás va a llegar a ser así si no tratás al otro como igual, que si uno ve la serie es lo que ella hizo, es tratar al otro igual como para poder llegar. Entonces como eso me llamó mucho la atención, que en 1 minuto y medio estaban como las 3 funciones solapadas y al mismo tiempo me recostó identificar cada una por separado, porque en un principio quise hacer nada más regulativo y fue como, che, no, sentía que había cosas en el mundo objetivo, pero al mismo tiempo el mundo objetivo dice, las mujeres no llegan a la mesa chica, pero hay mujeres que sí llegan a la mesa chica, entonces involucrar el mundo subjetivo también. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más que haya visto algo? ¿Que quiera decir algo? ¿Que le haya llamado la atención? Bueno, sí, Laura, ¿estás por decir algo? Sí, claro que siga, ¿no? Porque yo sigo con lo del consenso, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, ¿no? No es una cuestión de que nos entendamos, de una cuestión del lenguaje, la construcción del signo, la capacidad que yo tengo de entenderme con otro y problema, porque eso se da por sentado, digamos, para Habermas que nos estamos entendiendo. Pero me parece que en la acción comunicativa, en esto de la construcción del discurso, lo que se busca es que a través de la acción comunicativa nosotros acordemos, lleguemos a un acuerdo y a través de eso accionemos. Ese es el camino, que no lo estoy pudiendo ver en el ejemplo. ¿Me explico? Sí entiendo lo que vos decís, Gino, y es re claro, pero no estaría entendiendo ese camino, que creo que es el que Habermas propone. Uh-huh. Bueno, a mí lo que me parece que tiene este ejemplo es justamente eso, que pone en cuestión la situación de acuerdo. O sea, que no está el consenso previo. O sea, no está. En realidad el diálogo es como que se establece como que esta primera actriz que decís vos, la mujer que llega, plantea un diálogo desde una situación haciendo explícito que no hay un consenso, que no hay un consenso, que no hay un acuerdo entre ellas en relación a cómo se ve el mundo de la vida, por ejemplo, a cómo ven el mundo de la vida o a cómo viven el mundo de la vida. ¿Se entiende? O sea, en este ejemplo es justamente lo que vos decís, Laura, ocurre eso, vos ves eso, te confunde eso, porque está ocurriendo eso, no hay como un acuerdo previo que garantice el diálogo. Lo que esta mujer viene y plantea
empieza a plantear una situación de diálogo justamente como intentando, haciendo explícito de que no hay un acuerdo previo entre ellas sobre cómo ven o cómo viven el mundo de la vida. La actriz 1, subjetivamente, la actriz 1, digo, la que empezó el diálogo, lo empieza a manifestar sus relaciones con el mundo subjetivo para ver, permiten ver cómo ella se mueve en ese mundo de la vida, que son diferentes, y hace explícita que es diferente a las maneras de entender el mundo de la vida y de moverse el mundo de la vida que tiene la otra actriz, ¿no es cierto? Entonces como que se hace evidente en ese inicio de diálogo que no hay un consenso o un acuerdo de entendimiento sobre lo que es el mundo de la vida. Ahora, creo que en ese diálogo, apelando a distintas, la actriz 1 busca apelar a distintas cuestiones de su propia vida, o sea, cuestiones subjetivas, a hechos, como diciendo yo llegué, apela a distintas pretensiones de validez, como para hacerle ver a ella, o hacerle ver a ella, a la otra actriz, de que ella está en una situación o de que lo que ella está diciendo puede ser creíble, que tiene que ser creíble. ¿Por qué puede ser creíble lo que ella le está diciendo? Y sí creo que termina cuando le dice, como decía Miranda, ¿me entendés? ¿Entiendes? Y que ella le dice sí, como diciendo, bueno, llegamos a un acuerdo. Y de ahí en más quizás podría haber un diálogo en el tren, si la acompañaba o algo, sobre cómo seguía eso, ya con un acuerdo de antemano, como decís vos, Laura. No sé si entendés, si comprendés, Laura. Claro, yo lo que de un primer momento identifiqué era como eso, la actriz 1, desde cómo ella vive la vida y de su subjetividad, intenta justamente como generar un consenso con la otra, pero sin salirse desde su posición. Ella está como diciendo, che, bueno, esto es así. Y para eso juegan una banda de pretensión y validez que en ese sentido me parecía que se daban los tres casos de Habermas. En ese intento de justamente decir, che, bueno, esto es así, generaba diferentes enunciados regulativos, constatativos y expresivos. Claro, pero la instancia de diálogo que ella trata de iniciar es justamente haciendo ver de que no hay un acuerdo previo. O sea, se trata de lograr ese acuerdo previo. No es que se esté dando un diálogo sobre un acuerdo previo que ya hay entre las dos, sobre una visión del mundo de la vida o sobre cómo es el mundo de la vida y que de ahí empiezan a debatir sobre cómo es el mundo de la vida. Se está poniendo en cuestión. Se está poniendo en cuestión cómo cada una de ellas vive en ese mundo de la vida. Se está poniendo en cuestión esa situación de consenso o acuerdo porque está diciendo, vos lo estás viviendo de esta manera y yo lo estoy viviendo de esta otra manera, y ella le trata de hacer ver por qué puede creer en el mundo como ella lo ve. No sé si se entiende. Laura, ¿lo entendés? Es que, ¿sabes por qué seguís dudando, Laura? Porque tenés razón en lo que decís. O sea, lo que te estoy explicando es que tenés razón en lo que decís, que no está ese consenso previo para ir al diálogo. Lo que está haciendo el ejemplo es hacer explícito que ese consenso no existe, ese consenso previo. Y la pregunta que me surge es, ¿podemos aplicar Habermas en justamente situaciones donde el consenso no existe? No. O sea, ahí va. Cuando no hay consenso, por eso digo, es importante el ejemplo. Es importante porque, claro, el ejemplo porque deja explícito que no hay consenso, que no hay acuerdo previo, y si la otra persona le hubiera dicho, estás equivocado, hubiera pegado la media vuelta y se hubiera ido, no hay diálogo. Se quedó mirando y lograron el acuerdo cuando ella le dijo, ¿entiendes? Y la otra le dijo que sí, te acompaño, dio a entender de que el diálogo podía empezar y continuar con un consenso previo. Pero si no logramos, si no hay un consenso o una... a ver, el fin del diálogo es el acuerdo y el consenso, pero tienen que estar dadas las instancias para que ese diálogo sea posible. Y las instancias para que ese diálogo sea posible es que funcionen ciertas
cuestiones de veracidad, es decir, que se crea en la verdad, que se crea en la veracidad o que se crea en la legalidad. O sea, tiene que haber ciertas condiciones. Entonces, en esta situación, lo que se hace es justamente, se deja explícito que no hay un acuerdo previo sobre lo que es el mundo de la vida, etc. Y en realidad lo que se logra es como el punto de decir, bueno, es posible que dialoguemos, o sea, como que se entendieron como para empezar a dialogar, pero al final. A mí no te sabes por qué me surge la duda en el ejemplo, porque es muy fuerte para mí esto que plantea la actriz, bueno, porque yo le he visto poco a la serie y aparte que estoy muy mal de la cabeza hoy porque me siento mal, pero es como muy fuerte la acción orientada a normas, en que no veo muy clara en lo personal las pretensiones de validez, pero sí como la mujer apela a convencer a la otra para que logre poder, para que logre reconocimiento en un mundo manejado por hombres. Eso es lo que a mí me pasa con el ejemplo, porque es muy fuerte lo que ella le dice, o sea, que ella no pretende ser un hombre. Por eso me surgió esa duda, Gino. No, claro, porque en realidad, por eso te digo, o sea, ella está dando por sentado que la otra actriz no ve el mundo como ella lo ve. Entonces, por eso no hay una situación válida para iniciar el diálogo. Entonces, ella lo que hace en ese diálogo es como de instaurar la situación para decirle, mira, yo veo el mundo así, ¿lo entendés? ¿Podemos empezar a hablar en común como mujeres a partir de esto? Entonces, Excelente. cuando ella le dice, sí, entiendo, que decía Miranda, que al final le dice, y que ella le dice, sí, entiendo, y dice, ¿te puedo acompañar? Es como que ahí, yo me quedé como que, ahí empezaría el diálogo, ya con que cada una iría argumentando las distintas cosas que cada una ve desde su lugar. Bueno, pero está buenísimo ese ejemplo porque justamente eso deja explícito, y si ese acuerdo mínimo, esa visión mínima no se hubiera logrado en esa instancia que trató ella a toda costa de imponer, de diálogo, de monólogo era en un momento, por eso yo no sabía si iban a llegar al diálogo. O sea, era como más bien influencia o normativa, o sea, no era tanto... si se hubiera ido o nos quedábamos sin posibilidad de diálogo. Por eso es lo que dice, eso es la idea de estructura del lenguaje, la idea de sistema, que hace un rato recupera ciertas ideas de la estructura del lenguaje, de la estructura, para saber qué condiciones se tienen que cumplir para que haya un diálogo. Entonces, esas condiciones las ve en la estructura del lenguaje, para que haya entendimiento. O sea, él dice que para que haya entendimiento y acuerdo en los seres humanos se puede hacer a través de la acción comunicativa y por eso recurre a la estructura del lenguaje, que ahí se encuentran las condiciones en las posibilidades de diálogo. Y ahí va analizando todo lo que se ve. Esa sería la parte estructural o lo que vemos como sistema. Lo otro, el mundo de la vida, es la parte de la interacción, de la interacción, más interaccionista, más just, más lo que se ve de interacción en el mundo de la vida, no tan sistémico, sino en los intercambios sociales, subjetivos, intersubjetivos. Por eso cuando ustedes ponen la categoría mundo de la vida, sistema de la vida, cámbienlo, porque yo lo había puesto así como para que optaran, pero en realidad pónganlo como condiciones objetivas. ¿Saben? Para que no se confundan, porque me parece que va a confundir más que aclarar eso. Por ahí les puede generar cierta confusión. Bueno, buenísimo los ejemplos. ¿Quién más tenía? Moni. Sí. Bueno, nosotros trabajamos, acá como si pueden ver en el Padlet, se los cuento un poquito porque es un poco largo, pero después tengo indicado... Vamos al Padlet, entonces, sí. ¿No se comparte? ¿Vamos al Padlet? Pueden ir al Padlet, o bueno, puedo compartir yo la pantalla, es que si no dejo de verlos, a ver. ¿Es un videíto? Sí. Bueno, si querés lo vemos nosotros, así no dejas de ver vos.
si te resulta incómodo. Bueno, les cuento un poco de qué va. Es un debate entre, bueno, leo lo que tengo acá en el Padlet, perdón. Sí, sí. Bueno, es un debate entre una politóloga y activista ambiental que se llama Flavia Brofoni, que ella es representante acá de un movimiento XR, Extinción o Rebelión, que es un movimiento por la lucha por el cambio climático. Después les invito a que lo vean a todo porque realmente es muy interesante y muy actual. Buenísimo. Está muy bueno. Y ella dialoga y debate con Antonio Aracre, que Antonio Aracre es un CEO o gerente de la empresa Syngenta, que ahora es Syngenta Chemchina porque se unió con esa, es una corporación transnacional que producen insumos químicos para el agronegocio. Uh-huh. Entonces, se da realmente un diálogo en un marco de mucho respeto, pero con dos visiones de mundo totalmente opuestas, ¿no? Bueno, leo lo que nosotros pusimos y voy a ver si puedo ir compartiendo en el video y deteniéndonos en algunos momentos que son interesantes. Dale, gracias, Moni. No. Bueno, en relación a las condiciones objetivas, yo un poco pusimos como para enmarcar que son las estructuras sociales independientes del sujeto que las produce, refieren al contexto social, político, económico, en el que los sujetos están inmersos. Eso lo tomé de cuando hablamos en general desde los de Costa. Uh-huh. Entonces, desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas, podemos pensar que es el mundo objetivo de los hechos. En este debate entre la politóloga y activista ambiental Flavia Brofoni y Antonio Aracre, gerente general de Syngenta Chemchina, el contexto y el tema del debate es el modelo de producción de alimentos en Argentina y en el mundo. Frente a un contexto de crisis climática y económica, debaten dos visiones de mundo totalmente opuestas. Exponen sus posiciones en relación, bueno, varios temas, la generación de empleo, el daño a la salud producido por el uso de los agrotóxicos, el uso de la tecnología digital, el paquete tecnológico, la agroecología, o sea, una transición necesaria hacia lo agroecológico, la soberanía alimentaria. Después también está el tema del trigo transgénico, el HB4, el tema del acuerdo porcino con China. Bueno, los sujetos son sujetos hablantes y oyentes que por medio de interacciones lingüísticas hacen un proceso cooperativo de interpretación e intentan argumentar sus posiciones. Al referirse principalmente a hechos objetivos, sus enunciados son constatativos. En todo el debate, por ejemplo, sobre todo en el caso de Flavia, está remitiendo a datos empíricos, fuentes oficiales validadas legítimamente, a publicaciones y entidades reconocidas. Menciona al Censo Nacional Agropecuario, a la Federación Argentina de Medicina, a Infocampo, al INDEC, a FAO, a una comisión Lancet. Bueno, ahí más o menos marqué los minutos. En el caso de Aracre, también cita algunas fuentes, el INDEC, el Ministerio de Salud, pero realiza enunciados de los que no puede brindar fuente. En algún momento ella le dice cuáles son las fuentes y dice que después se las va a buscar. Ambos manifiestan la pretensión de validez de sus dichos. Flavia señala el uso que hace Aracre de términos como anarquía, ambientalistas, para intentar definir el concepto y de esa manera controlar el debate. Eso es muy interesante porque en un momento, o sea, dice, bueno, ¿cómo que los ambientalistas no se puede en medio de una anarquía? Bueno, muchos descalificativos que se usan para los ambientalistas, como ambientalistas falopa y todo eso, para intentar descalificar el debate, y en ese momento, bueno, ella le dice, yo sé que vos estás muy asesorado comunicacionalmente, y no es inocente el uso de esas palabras, sino que intentan controlar el debate desde ahí, ¿no? Ahí podríamos pensar justamente cómo es el uso de los conceptos, incluso pensar en estos juegos del lenguaje de Wittgenstein y qué significan las palabras en determinados contextos. Bueno, no sé si me va entendiendo. Sí, sí. Bueno, ambos expresan que quieren entenderse mutuamente e incluso coinciden en algunos planteos, pero no logran llegar a un acuerdo sobre la mayoría de las cuestiones porque tienen posiciones irreconciliables.
Aracre señala que tiene que coincidir con los planteos de Flavia, pero que no se pueden pretender soluciones radicales ni imponer el veganismo a todo el mundo, algo que Flavia, segundos antes, había dicho que no era eso lo que se proponía. Hay también una referencia al mundo de lo social y al mundo subjetivo. En relación a lo social, mencionan a entes, instituciones reguladoras de las prácticas agrícolas y tienen una pretensión de rectitud con los enunciados. En relación al mundo subjetivo, que eso es al final del debate, expresan sus sentimientos sobre la vida de sus hijas y el mundo que desean para ellas. Sus enunciados, en este caso, tienen una función expresiva y buscan mostrarse sinceros. Las prácticas de los sujetos son tan diferentes como sus posiciones frente al problema. Flavia es una activista ambiental que cree que es necesario exigir a los gobiernos que abran los mecanismos de participación de la democracia para consultar a las comunidades y que los gobiernos deben actuar ya para realizar una transición justa. Y Aracre defiende el actual modelo productivo y los intereses de la corporación a la que representa. Buenísimo. Bueno, voy a ver si puedo ahora compartir. Dale. Y compartir algunos minutos. Bueno, ahora creo que voy a dejar de verlos. Esperen un segundo. ¿Cómo hago para compartir? ¿Querés pasarlo en el chat y vemos? ¿Querés que vea si lo puedo compartir yo? Ah, bueno, paso el link del... Sí, si no lo vemos... Del video. Sí. Ahí va. Ahí pueden ver el video. A ver, ahí me fijo yo si lo puedo... Debate entre Flavia Brofoni y Antonio Aracre, ¿no? Sí. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te dará una gran ventaja. Perdón, que tiene llevarte anuncio. logrando, nuestro curso está con una oferta especial. Recibe preparado las nuevas oportunidades en Start Speaking English. Aprovecha, inscríbete hoy en openenglish.com. Pero no se está bien. Bueno. Espera, ahí lo pongo, ¿eh? Bueno. Por ejemplo... Ahí... no. Con las correcciones instantáneas, escribe sin errores y tus mensajes son... Ya había 200 personas. Perdón, gente. Ahí se ve, ¿no? ¿Es ahí? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Flavia? Muy bien, ¿vos? Sí, profe, ve, apague su micrófono. Qué bueno, me alegro. Acabo de terminar otro debate, el que vos no me aceptaste en Reperfilar por NetTV, me lo aceptó otro muchacho ambientalista. Y estuvo bueno. ¿Quién fue? Damián, no me puedo acordar el apellido, ya me lo voy a acordar. ¿Pero médico? No, porque había que ir al piso. Médico. Damián Berseñasi. Ese. Uf, no es un ambientalista, es un referente de... Damián es médico, es el director del Instituto Socioambiental de la Universidad de Rosario. Es Pero no lo quise un decir, gran valor. No lo quise decir peyorativamente lo de ambientalista, ¿eh? No, tranqui. No, lo decía porque Damián es una referencia para muchos de nosotros desde los datos técnicos. Él lideró los campamentos de pueblos fumigados. Qué bueno que pudieran hablar. Mucho mejor que yo, Damián. Mucho para hablar de estos temas. Te doy la derecha, que fue un poquito corto el tiempo, estuvo lindo, porque cada uno pudo decir un poquito algo de lo que le parecía, pero el mismo periodista cuando terminó y me dijo, che, estuvieron muy bien, qué sé yo, la verdad, lástima que estaba muy estructurado en 15 minutos, pero en media hora hubiera quedado mejor. O sea, el mismo periodista me lo planteó. Pero viste como en la tele, que... Y te vuelvo a decir, Flavia, o sea, el tema no era no hacer el vivo en Instagram, ¿eh? El tema era, tanto ustedes, desde el lugar de plantear lo que piensan respecto al mundo y al medio ambiente, como nosotros, que tenemos una mirada distinta, pero no te diría tan distinta respecto del cuidado del medio ambiente, sino de cómo cuidarlo en todo.
Perdón, profe, quiero ver cómo lo puedo compartir yo, así yo puedo ir poniendo los minutos que tengo marcados. ¿Se me escucha, chicos? ¿Sí? Sí, perdón, estaba silenciada. Sí, Moni. Estaba hablando, pero estaba perdón. silenciada, no me di cuenta. Ah, no me cuenta. O sea, quiero compartir así como compartiste vos, así yo voy marcando los minutos. Pone compartir pestaña completa. Ah, No, cuando dice una pestaña, es el último. Ah, una pestaña, ahí está. Ah, acá está. Ahora sí. Ahora yo no los veo a ustedes, ¿no? Pero ustedes están viendo la pantalla. Sí, está empezando. Ahí está. Ah, bueno, voy a ir poniendo los minutos que tengo marcados. Si querés ponerle abajo, viste en el cuadradito para que se amplíe toda la pantalla y se vea mejor. Ahí, perfecto. Ahí sí. Perfecto. Ah, bueno, voy a marcar y voy a ir diciendo. Por ejemplo, en el minuto 2:59. Esperen. Porque si no es muy largo, después, miren, no Bien, todo. perfecto, Muy perfecto. bueno. Yo pensé que era hasta el 2:59, había No, entendido. no, tengo varios momentos. ¿Se escucha? No. ¿Por qué no tiene sonido? No sé por qué no sale el sonido. A ver. A ver ahí. No sé por qué no tiene sonido. ¿Querés que lo ponga yo desde el 2:59? Es que son varios momentos que tengo marcados, por eso, qué raro. Bueno, veamos algunos, Moni, porque ya son casi las 8. Claro, Sí. veamos el de... ¿Querés que ponga yo el que está a las 2:59? Bueno, o yo por el chat te voy diciendo los minutitos. Dale. Perdón. Tenemos que dejar de compartir esto. Ah. Ahí está. Ajá. 2:59. Pueden convivir y en algunos puntos, por lo que representamos, no por nosotros como personas, no pueden convivir. Y digo esto en el sentido de que yo vengo escuchando mucho y la invitación a compartir este espacio que hicieron las chicas de Somos Miles viene a partir en realidad de una crítica tuya a la campaña que organizaron con personas referentes del mundo de la cultura, del mundo de la ciencia, del mundo del activismo, del mundo del derecho ambiental, la semana pasada, como para ubicarnos en esto, ¿por qué estamos hablando? Quédate tranquilo, digo, estamos como charlando en un café, yo siento y segura, y sé que sos una buena persona, sos una persona empática, hoy quisiera que busquemos, en la medida en que podamos, despersonalizar esta conversación, porque lo que a mí me interesa abordar es un modelo de producción de alimentos que está devastando al mundo. De una empresa que en nuestra opinión y mirando los datos empíricos está produciendo un ecocidio en el planeta. Entonces, arrancamos, si te parece, con la única pregunta en realidad, que es ¿por qué vos dijiste que las personas que estaban participando de la campaña de Somos Miles no querían que el país progrese? Que esa fue tu afirmación. Y a partir de eso, si querés, después charlamos. Bueno, gracias Flavia, y yo me siento cómodo, quiero decir que no importa el contenido de la discusión, hecho en un marco así de respeto, para mí está fantástico, y creo que soy un tipo que cree mucho en la diversidad de las ideas y la diversidad en general, y creo que de la diversidad surge algo mejor siempre. Entonces, no necesariamente la verdad está conmigo, probablemente a lo mejor no completamente de lo que vos decís, sino a lo mejor en la conjunción y la co-creación de algunas cosas. Lo que yo dije fue un poco más amplio. Yo dije, en ese video donde hablaban un montón de celebrities,
se dijeron un montón de cosas que no solamente abarcaban la cuestión de la producción de los cerdos, se hablaban de los agroquímicos, se hablaba del modelo agroexportador, y mucha gente que yo vi ahí me dio la sensación que seguía un guión, ¿no? Y que no necesariamente estaba muy al tanto de lo que estaba diciendo o de la implicancia de lo que estaba diciendo. Yo pienso, yo no soy productor agropecuario porque soy gerente general de una empresa que vende insumos para el agro. Pero si yo fuera productor agropecuario y escucho un referente del periodismo, o de las actrices, o del mundo de los espectáculos, diciéndome que los que producimos maíz, soja, trigo, o lo que fuera en la Argentina, estamos realizando un ecocidio, la verdad no me sentiría muy bien, porque yo creo que son tipos que se levantan todos los días, muchos de ellos, la mayoría, el 70% por lo menos, que son laburantes, que no son dueños en mayor parte, se levantan, van al campo, siembran, cosechan, hacen un trabajo duro, a algunos les va mejor que otros, claro que hay mucha gente que está peor que ellos, pero tienen un trabajo decente y hacen las cosas lo mejor posible. La mayoría son prolijos en la forma que lo hacen, siguen buenas prácticas agrícolas, no intoxican a nadie, no fumigan a nadie. Con esto no quiero decir, Flavia, que no haya gente que haga las cosas mal. Y soy el primero que digo, si alguien está haciendo las cosas mal, por ejemplo, si alguien fumiga cerca de una escuela, cerca de una población, el Estado debería estar ahí presente y llevarlos presos, porque son delincuentes. Y el que comete un delito tiene que ir preso. Por eso yo no defiendo a esa gente, pero sí defiendo al tipo que labura la tierra y que usa tecnología. Y ahí es donde por ahí surge la primera gran diferencia, porque creo que por ahí en el planteo de ustedes es, esa tecnología que ustedes comercializan es tóxica, es mortal o lo que fuera. Y yo digo que no, que es una tecnología valiosa, que hace que la producción se multiplique por 2 respecto al no uso de eso, y que hay muchas agencias regulatorias, no en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa, que regulan con mucha cuestión minuciosa desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del impacto ambiental, desde el punto de vista de la toxicidad, desde el punto de vista económico, qué productos se aprueban y cuáles no. Por cada 100 moléculas que vos podamos conversarlo un poquito antes de que se vayan. Está muy bien el ejemplo. Me gustaría saber quién... Bueno, Moni ya dio... ¿Quién tiene algo para comentar? Después si pueden, véanlo todo porque está súper interesante, es muy actual, tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro suelo, con las cuestiones ambientales. Sí. Yo lo que vuelvo al ejemplo de Gino, que no has mezclado el tema del acuerdo. No, acá no hay acuerdo, es irreconciliable, son 2 posturas irreconciliables. Lo que sí hay es diálogo, es argumentación, eso está clarísimo, todo el tiempo. Sí. Entonces no hay acción comunicativa para Habermas. No, está comunicando. Sí, pero me parece que yo les digo así, bueno, planteo lo que vi, porque bueno, se cierra, ya se están yendo todos, entonces... Sí, a mí me parece que, como decimos en el ejemplo anterior, que, por ejemplo, no, acá parece que tampoco había condiciones de acuerdo en primera instancia, como en el ejemplo anterior, pero acá me parece que siguió el diálogo, como decíamos la otra vez, parecía como que cuando la otra chica le decía ¿entendés? Y después podía seguir el diálogo, acá me parece como que siguió el diálogo después de ese ¿me entendés? Me parece que acá no había un acuerdo previo ni de entendimiento entre ellos al inicio, por lo que se ve, que no lo vimos todo, pero se ve que no había un entendimiento ni siquiera personal, subjetivo entre ellos, y que pusieron como unas pautas para ponerse de acuerdo. La chica le dijo, esto no es personal, me interesa ver qué ocurre en el mundo.
esto no tiene que ver con la ecología, no te lo o sea, que pusieron como unas pautas para acordar y poder empezar el diálogo. ¿Ves esa diferencia, Laura? Pregunto a Laura porque no sé todos, digo, pero bueno, los otros no los veo, capaz que ya han ido saliendo. Sí, pero ahí está la diferencia, que en un momento lograron el acuerdo y empezaron a hablar de los temas y a exponer en el diálogo, a argumentar, con razones objetivas, con hechos objetivos, con hechos subjetivos, con hechos sociales. Ahí me parece que está la diferencia. Entonces me parece que es un muy buen ejemplo también. Todos los ejemplos han estado bárbaros, por un motivo o por otro han estado bárbaros. En función de lo que hemos hablado, por ahí vean la argumentación. Gino ya no está. Por ahí hay que ajustar un poquito en la argumentación, que es lo que... ¿Cómo lo decimos? Esa es otra cosa que les quería decir. Que, bueno, por ahí se los voy a poner como algo en común a todos los trabajos prácticos. Que por ahí cuando estamos nosotros exponiendo acá se expone, cuando exponen lo hace, se habla de alguna manera media coloquial, que yo a veces no les interrumpo para que podamos seguir hablando, porque si no sería muy cortado para seguir el ritmo de las ideas, pero cuando estudien vayan a ver bien cómo planteamos cuando nos referimos a una categoría o a otra, y a esas cosas, que lo veamos bien para que cuando vayan al parcial tener en cuenta eso, que no se confundan. No para eso, sino para manejar bien los autores también, pero digo, bueno, ahora con las premuras de que tenemos parcial también es importante. Bueno, les agradezco un montón, han estado buenísimos los ejemplos repensados, me parece, porque han dado ejemplos de distintas cosas, y me parece muy bueno que vayan viendo los ejemplos y las explicaciones que han dado los otros, porque están muy buenos para poner en juego, a ponernos a pensar. Bueno, muy bueno, Moni, lo voy a terminar de ver porque está muy bueno. Sí, es súper interesante. Moni, está buenazo. Es personas que llaman, ahora me doy cuenta, somos a firmar el formulario, que tenías que firmar la audiencia pública, el acuerdo con China. Son ellos. Porque no había visto en el ejemplo. Esto ha estado sentado hace muy poco en la mesa con el ministro de Economía, todo. Nuestros territorios están en procesos de desertificación muy graves, tenemos zonas hídricas, zonas en emergencia hídrica que son terribles, así que está bueno que esta información se difunda porque hace falta conciencia. Así sí. Eso. Bueno, gracias, gente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que anden muy lindo, y bueno, vamos a publicar algo en el aula. Chau, chau. Que me Chao, gracias. De la AstraZeneca. Sí, me estoy muriendo, profe. Creo que sobreviví, ya me queda poco. Cuídate, Laura. Sí, pues tómate algo y descansa. Descansa. Sí, nos vemos Ale. A mis dos hijas vacunadas hoy. Nati, en serio, Ustedes lo vacunaron el si viernes. querés dejar de grabar, pero porque por las dudas. Pero la mayoría de los